Hola, buenas tardes, apreciados estudiantes de prepa en línea. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nuestra segunda sesión sincrónica correspondiente a la semana 2 de trabajo dentro del módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Les doy la más cordial bienvenida. El facilitador Ricardo Jaime Cervantes Silva. Bienvenidos a esta nuestra segunda sesión. Pues bueno, quiero hacer algunos comentarios acerca del trabajo en la semana 1, en el cual pues nosotros estuvimos viendo todo eh, tiempo de Segunda Revolución Industrial e inicio de la Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras. En esta segunda semana vamos a estar hablando de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, de las dictaduras en América Latina, la descolonización en África y en Asia, que va a ser el tema de esta semana número 2. Les quiero agradecer a todos los que se tomaron la molestia de participar activamente en el foro Aprendiendo. En verdad, muchas gracias. Tuve una respuesta muy favorable. Esta semana 2 arrancamos también con algunas ya participaciones bastante enriquecedoras en el foro. Muchas gracias. En la actividad de Integradora 1 tuvimos 55 entregas. Y en la actividad integradora 2, 48 entregas. Llevamos un buen promedio de entregas, compañeros y estudiantes bastante comprometidos con su formación, y pues yo les pido que sigamos con las pilas puestas en este trabajo de la semana número 2. Como les decía hace un ratito, los temas a tratar en esta semana 2 es hablar de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que conllevó, lo que contrajo en cuanto a toda esta ideología nazi, cómo esto repercutió en este genocidio a la raza judía por parte de los alemanes, en el cual pues trae el sustento el genocidio. Bueno, la causa es el antisemitismo. El antisemitismo es toda esta hostilidad hacia los judíos basada en prejuicios religiosos, raciales, culturales y étnicos. Su origen se remonta a más de 2000 años en la historia, y debemos de ir entendiendo todo esto como una declaración del control financiero que, como yo les decía la semana pasada, tenían y tienen los judíos a nivel mundial con el manejo del dinero y de los bancos. Entonces, son situaciones que debemos ir entendiendo, son causas que originaron todo este nacionalismo igual extremo con la ideología nazi de una raza superior en cuanto a las demás, generó ese odio profundo entre los pueblos. En el nazismo, una de las premisas es que la raza es el centro de la vida común y se rechaza la igualdad entre las personas. Hitler justificaba la grandeza del pueblo ario desde una teoría del darwinismo vulgar. Él consideraba que el más fuerte tiene derechos, es más valioso por su sangre y tiene la facultad de imponer al más débil su propia ley, decidiendo si se le permite vivir y de qué manera. Si lo ven ustedes, es una ideología un poco absurda, pero que se da mucho en el reino animal. Es la ley del más fuerte sobre el más débil. Hitler incita al odio contra los judíos para defender la limpieza y pureza de la raza aria. La solución que ellos generan en el 12 de marzo de 1941 es la solución final al problema judío, y esto tiene que ver con el exterminio organizado y masivo de los judíos. De esta forma se legaliza y legitima la violencia hacia este grupo étnico. A partir de 1942, de manera metódica y masiva, se llevó a los judíos de todos los países bajo el dominio nazi a los campos de concentración y campos de exterminio nazi. Aquí quiero hacer cita de una de las frases de Adolfo Hitler: exterminar vidas sin valor no significa hacerse culpable, pues ¿quién tiene la culpa de que el gato se coma al ratón? Para que vayan ustedes más o menos visualizando pues toda esta idiosincrasia que tenía este líder alemán en este movimiento nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos la famoso símbolo de la suástica que representa a todo este nazismo.
Durante esta Segunda Guerra Mundial y al legitimizar el exterminio hacia los judíos, se conoce este periodo como el Holocausto. La palabra holocausto hace referencia a un sacrificio religioso entre los judíos en el que se quemaba a toda la víctima para la satisfacción de la divinidad. En la literatura de la Segunda Guerra Mundial se acuña este término para nombrar al exterminio de los judíos europeos por parte del régimen nacional socialista de Hitler. No solo incluye las muertes masivas y sistemáticas, sino también las humillaciones, vejaciones y todas estas prácticas degradantes a la humanidad y a la sensibilidad de los judíos ante su muerte. De acuerdo a cifras publicadas por la Organización de las Naciones Unidas, durante el régimen nazi mueren alrededor de 13 millones de personas. Ojo, esto en estos campos de concentración. Aquí faltaría sumar todavía estas muertes ocasionadas por la Segunda Guerra Mundial. Aquí no estamos considerando ni Pearl Harbor, ni, ni las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, esto nada más es en cuanto a los exterminios en los campos de concentración judíos. Y pueden ustedes ver ahí las cifras. 13 millones de personas, en las cuales encontramos 6 millones de judíos, casi la mitad, 3.3 millones de prisioneros soviéticos, 2.5 millones de polacos, 100,000 obreros de la Unión Soviética, 500,000 yugoslavos, 100,000 civiles checoslovacos, 84,000 deportados no judíos, gitanos, enfermos y alemanes opositores al régimen nazi. Los campos de concentración fueron inicialmente para internar a los presos y opositores del régimen nazi, que surgen cuando Hitler sube al poder en 1933. Posteriormente en ellos se recluyó a judíos y prisioneros de guerra. A partir de 1937 también se encerraron a personas asociales, como por ejemplo buscapleitos, gitanos y homosexuales o personas con tendencias sexuales diferentes. Cuando se instaura la solución final, se montaron campos de exterminio anexos a los campos de concentración. Los más amplios fueron Auschwitz, Birkenau, Treblinka y Majdanek. Se habla de la existencia de 10,000 campos de concentración, principalmente con innumerables satélites. Los campos de concentración y exterminio eran fábricas de muerte, donde se masacraba, industrializaba de forma masiva la muerte de todos estos judíos, con cámaras de gas y hornos crematorios para una población deshumanizada y víctimas de hombres deshumanizados. Esto es parte de lo que pues vivimos durante esta Segunda Guerra Mundial y que pues trajo consigo todo este holocausto hacia el pueblo judío. El fin de la guerra se da el 27 de enero de 1945, cuando llegan los ejércitos aliados a Auschwitz y liberan a los presos de los campos. Se pensaría que con este acto se terminarían los males para las víctimas, pero no es así. Tenemos aquí que la tragedia sigue para los sobrevivientes, casos conocidos como Primo Levi, Jana Meri, Jorge Semprún, Elie Wiesel o Bruno Bettelheim han dado su testimonio sobre el horror del holocausto. Esto también tiene que, este fin de la guerra tiene que ver con el desembarco en Normandía y el ingreso de las tropas norteamericanas y soviéticas a la ciudad de Berlín en Alemania. Igual tiene que ver esto, el fin de la guerra, con el lanzamiento de las dos bombas atómicas por parte de Estados Unidos a Japón en estas poblaciones de Hiroshima y Nagasaki. Hay un negacionismo del holocausto, hay teorías de conspiración neonazis que pretenden asegurar que el holocausto no existió, aun cuando está ampliamente demostrado y documentado en estudios e investigaciones publicadas en diversas lenguas durante los últimos 50 años que este magnicidio tuvo, fue real, tuvo su presencia en los campos bueno, en los países y campos de concentración que eran dominados por los alemanes y en la cual pues se dio toda esta masacre. Digo, aquí también nosotros tendríamos que ir entendiendo que los alemanes posterior a la guerra también sufrieron de muchas vejaciones, humillaciones, muertes por parte de los soviéticos al momento de partir a Alemania en dos, Alemania democrática y Alemania oriental, y en la cual pues los soviéticos toman posesión de la parte de la Alemania oriental
y pues hay muchas también violaciones, vejaciones a los derechos humanos de toda esta población alemana que vivían en estas zonas de Alemania Oriental. Posterior a la Segunda Guerra Mundial se da un fenómeno conocido como la Guerra Fría entre dos potencias mundiales, que era Estados Unidos de Norteamérica y la ex Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas Socialistas. Entonces se va dando este fenómeno a raíz de que termina la Segunda Guerra Mundial, empieza a haber conflictos de espionaje, de una guerra en cuanto al desarrollo tecnológico, una guerra en cuanto a la carrera hacia el espacio, una guerra para el control de los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Aquí tenemos que pues, Estados Unidos de América encabeza el bloque capitalista occidental y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas encabeza el bloque socialista, en la cual pues, el capitalismo basa su teoría a la propiedad y a la administración de los particulares de estas propiedades. Los particulares también tienen derecho a ser propietarios de medio de producción y aportan capital para el desarrollo de la economía. A diferencia del socialismo, que la propiedad y administración son colectivas y las ejerce el Estado. Este va a regular los medios de producción y la distribución de los bienes y servicios entre toda la población. Establece qué, cómo y cuánto producir, a diferencia del capitalismo, que es la libre oferta, libre demanda y oferta de los bienes y servicios en los mercados globales. El mundo se va unipolarizando entre estas dos naciones. ¿Por qué? Porque se rigen bajo dos sistemas económicos, el capitalista y el socialista. Ambos sistemas viven crisis que dan paso a un nuevo sistema económico que hoy lo conocemos como el neoliberalismo, que más tarde hablaremos de todo esto. Crisis del socialismo durante esta Guerra Fría, pues los bienes de consumo y alimentos que se producen no son suficientes para satisfacer las necesidades de la población, lo que ocasiona que el gobierno tenga que estar importando estos insumos. Los enormes gastos militares provocan una crisis en el modelo económico del socialismo y esto a su vez debilita el papel de la URSS como una potencia económica. La industria soviética está cada vez más retrasada en el ámbito tecnológico, lo que implica que pues, se vuelva poco competitiva internacionalmente y en especial con respecto a las industrias creadas en Estados Unidos. Los países que están bajo el dominio soviético se ven desfavorecidos por los problemas de la URSS, así que expresan su intención de independizarse y cambiar su sistema político y económico. Esto se da a partir de 1982 con la famosa caída del muro de Berlín y con la desintegración de las repúblicas que integraban a la URSS. Estados Unidos tampoco se libera de estas crisis. El estado de bienestar tiene dificultades para cumplir sus funciones, como asegurar el pleno empleo de las personas y el control y funcionamiento de la industria o de las empresas. Muchas empresas e industrias disminuyen sus ventas y ganancias. Esto ocasiona que se cierren y esto a su vez genera inflación, desempleo y empobrecimiento. Ante estos sucesos, los gobiernos no tomaron medidas para cambiar el rumbo de la economía, lo que significó el fin del estado de bienestar en Estados Unidos y algunas otras naciones del bloque capitalista. Un conflicto entre Israel y los países árabes provoca que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, limite sus exportaciones. Esto provoca que el precio del barril de petróleo aumente en más de 300% su valor y se encarecen materias primas derivadas del petróleo. Como ustedes lo pueden ver, esta parte es un boom en la industria petrolera de muchas naciones, ejemplos como Venezuela y México en la década de 1970. También el precio del transporte se incrementa y todo esto termina con la etapa de energía abundante y barata. ¿Por qué? Porque la OPEP volver a establecer las exportaciones de los barriles de petróleo, ocasiona que haya una sobreoferta y entonces una poca demanda y los precios se desploman. Esto de crisis se da en los años 80. La crisis económica del mundo occidental y sus efectos desestabilizadores originan una nueva división en el mundo, quizá más grave e irresoluble que la vivida en la Guerra Fría,
y esta es la división entre los países ricos y pobres que hoy en día aún sigue esto vigente con este sistema neoliberal de la economía global. A diferencia del estado de bienestar que intervenía regulando los beneficios de las empresas, los salarios y los precios en este tipo de economías, el neoliberalismo sostiene que el Estado debe intervenir en la economía solo para garantizar la libre competencia. Aquí el crecimiento económico es la razón de ser de la economía, se privatizan las empresas públicas, se abren sin restricciones las fronteras a las mercancías y capitales, la política económica del Estado se concentra en equilibrar el presupuesto fiscal, reducir la inflación y estabilizar la balanza de pagos. Para promover la inversión privada se flexibiliza la legislación laboral, bajar el costo de la mano de obra y adecuar a los trabajadores a nuevas condiciones de producción. Digo, aquí tenemos nosotros este ejemplo más claro en México, en lo que es la franja de la industria maquiladora con Estados Unidos, mucha industria norteamericana, finca sus industrias, fábricas en territorio nacional para aprovechar esta mano de obra más barata que con respecto a la mano de obra generada en Estados Unidos. Ahora, durante este periodo igual, después de esta Guerra Fría, se da un periodo también de descolonización de varios países en África y en Asia, y en la cual pues hay factores internos y externos. Por ejemplo, en África, las clases sociales altas que dominaban a muchos de estos países, los partidos políticos, los sindicatos, los excombatientes de las guerrillas, asociaciones estudiantiles y de mujeres, creencias religiosas, instituciones religiosas. En cuanto a los factores externos que dan pie a esta descolonización, en África se descolonizan de Inglaterra, España, Portugal y Francia. Hay factores externos como la conferencia de Accra, que se genera en Sudáfrica, al grupo de Casablanca que también están en Sudáfrica, a la conferencia de Bandung, conferencia tricontinental en la cual se integran países de Europa, de América y de África, las ideologías marxistas y comunistas que se empiezan a dar en estos países, la derrota francesa en Indochina da también pie a esta descolonización, la Primera y Segunda Guerra Mundiales y la creación de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Estos factores internos y externos contribuyen a la formación de ideologías antiimperialistas. Acuérdense que al finales del siglo XIX, varias naciones europeas tienen esta ideología imperialista, la colonización de otras regiones del planeta, el dominio para la explotación de recursos y en la cual pues generan mucho odio. Todos estos factores también favorecen los procesos de descolonización que más tarde permiten la independencia política y la creación de los estados modernos en África y en Asia. Aquí también en Asia se dan estos procesos de descolonización, la guerra ruso-nipona en 1904, las agitaciones en las provincias de Cantón y el Yangtze en China y la guerra de Indochina entre 1945 y 1954, en la cual pues se da la independencia de Vietnam junto con varios grupos nacionalistas que enfrentan a la hegemonía francesa y la vencen en la batalla de Dien Bien Phu. Esto es en esta independencia que tiene Vietnam, que digo, ustedes saben que posteriormente en 1970 hay una intervención de Estados Unidos en este país asiático y que pues muchos de nosotros conocemos el fin de toda esta historia con Vietnam. Ahora, en América no es ajena a todos estos movimientos en la Guerra Fría y después de la Segunda Guerra Mundial. Hay dictaduras que se dan en América Latina y que vienen desde antes del siglo XX, o sea, finales del siglo XIX. La dictadura es un régimen político en el que el poder se concentra en una persona o un grupo de personas. Los puestos gubernamentales no los ganan por la elección del pueblo, sino por la ausencia de partidos políticos o la presencia de partidos únicos. Aquí hay una restricción en la participación de los ciudadanos, los líderes provienen del sector militar, las fuerzas militares tienen facultades extraordinarias y se instituyen las leyes marciales.
Hay represión, aquí vemos nosotros algunos ejemplos como la censura, el exilio, la detención, la desaparición de personas, el asesinato y la tortura, que son algunas de las este, acciones que emprenden estos dictaduras a toda la población. Ejemplos de estas dictaduras lo tenemos hoy muy claramente en Venezuela, donde pues tenemos esta dictadura chavista, generada por Hugo Chávez y hoy seguida por Maduro. Este, Aquí les doy ejemplos de fin de dictaduras en Ecuador, Perú, Honduras, Bolivia, El Salvador, Argentina, Brasil, Guatemala, Uruguay, Chile, Paraguay, Nicaragua, que son algunos de estos ejemplos. La caída de los gobiernos militares no se vinculó con procesos revolucionarios, sino que estuvo relacionado con procesos nacionales e internacionales, como las crisis económicas, políticas y sociales de los países y de la Guerra Fría que ocasionó toda esta diferencias entre socialistas y capitalistas. Cuba también es parte de esto con la caída de Batista en 1960 y llegada al poder de Fidel Castro con este régimen socialista en la isla de Cuba. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, duda. Sé que hay comentarios acerca de ¿cómo se llama? Déjenme abrir mi cámara. En cuanto a las actividades integradoras, la actividad integradora 3, tenemos que hacer una línea del tiempo, un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética en cuanto al sistema capitalista, el sistema socialista, las crisis, el movimiento armamentista. Digo, ya les di algunas recomendaciones al inicio de la presentación. Tenemos también que generar una conclusión en esta actividad integradora 3. La actividad integradora 4, pues hay que hacer una especie de resumen o de reflexión acerca de la descolonización en África y Asia, un cuadro comparativo de dos regímenes militares o dictaduras en América Latina. Ustedes escojan, hay muchísimas en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, El Salvador. Hay mucho tela de dónde cortar. Cuba, en todos estos movimientos militares. Y hacer una reflexión acerca de ese cuadro comparativo. Eso sería en cuanto a las dos actividades integradoras. En cuanto al foro aprendiendo, vamos a estar hablando pues de todo esto magnicidio que se dio en estos horrores de la Segunda Guerra Mundial, hablar del Holocausto, qué ocasionó todo esto, qué consecuencias y repercusiones ha traído hoy en día todos estos movimientos. Y es lo que tenemos que trabajar esta semana número 2. Créanmelo, está bastante sencillo. También tienen, perdón, en la actividad integradora 3 hay que grabar un audio con la reflexión. Aquí lo pueden hacer con su teléfono celular y subir el archivo a la plataforma o al Drive y pegar nada más el link con la grabación de su archivo. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, déjenme abrir el chat. Pueden trabajar la línea del tiempo con imágenes. Yo nomás les pido que sí pongan ahí alguna fecha y que la imagen sea representativa al evento que ustedes están manejando. Recuerden que esta línea del tiempo es a partir de la Guerra Fría hasta la caída del muro de Berlín, finales también de la Segunda Guerra Mundial. Entonces son 40, 50 años que van a tener ustedes que estar comentándome en esta línea del tiempo. El audio, 2 minutos, entre minuto y medio y 2 minutos, por favor. No menos ni no más, para que no sea tampoco cansado para un servidor y tampoco para ustedes sea tan gravoso estar grabando toda esta información. Te agradezco, Isabel. No sé, Maritere, si esto quedó claro. Gracias a ustedes. Y créanmelo,
Esta semana está un poquito más tranquila que la semana pasada. Les quiero agradecer, en serio tenemos aquí un grupo excepcional, el cual pues trabaja, participa, ingresa a las reuniones, sesiones síncronas, en serio, preguntan, participan, apoyan, generan, entonces yo les quiero agradecer. Muchísimo les agradezco todo este apoyo. Créanme lo que para nosotros los asesores virtuales, pues nos da nos motiva a seguir trabajando con este tipo de grupos tan maravillosos y tan bonitos. Cualquier cuestión que tengan, alguna duda, por favor no duden en hacérmelo llegar a mi correo electrónico o al mensajero instantáneo. Estoy contestando al momento, o sea, cada mañana entro al mensajero y doy respuesta. Ahorita por la tarde di respuesta también a mi correo electrónico. Sé que estamos en una situación todavía de pandemia, estamos en esta tercera oleada. La recomendación es cuídense, síganse protegiendo. Por favor, los que falten de vacunarse, vacúnense. Viene la situación un poco más fuerte para fin de año y con esto del frío, entonces vamos a estar todos cuidándonos, usando sus equipos de protección personal, cubrebocas, caretas y el lavado continuo de manos con geles antibacteriales o jabón. Por favor, hay que estar, créanmelo, cuidadosos de todo esto. La variante Delta está pegando ahorita a la juventud, a los niños, y créanmelo, viene muy fuerte. Entonces, esa es mi exhortación, mi invitación a seguirnos cuidando. Los que tengamos que salir a trabajar, pues con todas las precauciones, atendiendo las indicaciones de las autoridades de salud y el sector educativo, en este caso Prepa en línea CEP, pues para estar llevando a cabo todo nuestro trabajo dentro de Prepa en línea CEP. Les mando un fuerte abrazo, les deseo que tengan una excelente semana. Cualquier cuestión, situación, comentario, estoy atento a sus ideas y les deseo una excelente semana. Pasen bonita noche y en unos minutos más subo la grabación de nuestra sesión ahí en YouTube y copio el link para compartirlo con ustedes en el foro de novedades. Pasen bonita tarde, un fuerte abrazo desde acá, desde la virtualidad, y me dio mucho gusto saludarlos en esta sesión. Hasta pronto.